Con su venia, señor presidente, que nos acompaña desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa, se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y a suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo en el Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento se está transmitiendo a través de Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en uso de chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que formulen en forma directa al expositor. Al término del evento se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose enfocar al techo u otro espacio. Con su venia, señor doctor Rivero, se solicita permiso para dar inicio al evento. Continuamos, doctora. Gracias. Muchas gracias, señor doctor. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida al evento Prisión Preventiva en los tiempos de COVID-19, organizado por la Comisión de Capacitación de este Distrito Judicial. Saludamos la presencia de la Sala de Honor, integrada por el señor doctor César Rivero Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, señor doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, abogado de la Fiscalía Supraprovincial, especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Acto seguido, invitamos al señor doctor César Augusto Rivero Ramos, integrante de la comisión, quien brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Muchas gracias, Marisol. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos acompañan en la sala de honor vía medios virtuales el señor doctor Floriano Ciro Llanos Laurente, presidente de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, el doctor Alfredo Mirabal Flores, jefe de la oficina desconcentrada del control del ODEGMA de Puente Piedra Ventanilla y presidente además de la Comisión de Capacitación, el doctor Carlos Roge Rodríguez Rosales, integrante de la Comisión también de la Capacitación, y las autoridades, entre otros, el fiscal superior, el señor doctor Luis Alberto García Santos, a quienes agradecemos su concurrencia, así como también a los jueces y jueces fiscales, personal jurisdiccional y administrativo que nos acompañan día a día en estos eventos que se vienen organizando por la Comisión de Capacitación, principalmente por el módulo penal de este distrito judicial. Debo dar la bienvenida con mucha alegría al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, quien es además abogado de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quien nos va a disertar un tema muy importante, de mucha expectativa en este lado de este distrito judicial, y sobre el tema de la prisión preventiva en los tiempos del COVID-19. Sin duda, esta situación de pandemia ha traído consigo diferentes consecuencias, también en el plano valorativo, ya al momento de establecer o no una medida cautelar como es la prisión preventiva, seguramente desde el plano de la proporcionalidad de la medida, entre otros aspectos que el doctor Chávez Panduro desarrollará el día de hoy. Bienvenido, doctor Sergio, adelante. Gracias, Marisol. Muy agradecidos por sus palabras, señor doctor César Augusto Rivero Ramos. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, quien disertará la ponencia de prisión preventiva en los tiempos de COVID, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Abogado con maestría en Derecho, con mención en Ciencias Penales y con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestrando en Derecho Procesal General por la Universidad San Martín de Porres, abogado de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Recibe una cálida bienvenida, señor doctor Emerson Chávez Panduro. Doctor, no se le escucha. No, doctor. Aún persiste. No. Bueno, esperamos a que se vuelva a conectar el señor doctor para continuar con el programa. Active su micrófono, doctor. Buenas tardes, ¿ahora me pueden escuchar? Sí, Ok. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Mis saludos cordiales y agradecimiento en esta ocasión a lo que viene a ser la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, por la cordial invitación a mi persona y a cada uno de ustedes que están presentes, a los magistrados, a los doctores, fiscales que nos acompañan en esta ocasión y a todas las personas que nos están viendo a través de la vía de lo que es la página oficial de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Hoy el tema que nos convoca, doctores, a hablar en esta ocasión está relacionado al tema de la prisión preventiva, pero con un especial matiz. ¿Cuál es ese matiz que nosotros vamos a tener en cuenta? La situación de pandemia. Y definitivamente esto ha cambiado y marca un antes y un después de lo que viene a ser la administración de justicia, sin lugar a dudas. En el año 2020, en los inicios de enero y febrero, nadie se imaginaba de que las audiencias actuales lo íbamos a llevar a través de los aplicativos de Google Meet, que de una u otra forma han ido evolucionando, pero en sus inicios han tenido ciertos problemas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno de los principios por los cuales uno podría considerar por parte de alguna persona que se ha vulnerado, viene a ser precisamente el principio de inmediación, a quienes señalan, por el contrario, de que acá debemos estar ante un principio que se debe flexibilizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar presente cuando se encuentran todo un grupo de personas, por ejemplo, en una audiencia donde está presente el fiscal, el abogado defensor, cuando está presente el juez y puede utilizar el tema de mediación directa mirándoles, ¿no es cierto? Sin embargo, diferentes son las cuestiones de utilización de lo que son las redes de tecnología. Si bien es cierto, nuestro Código Procesal Penal señala de que efectivamente podríamos llevar audiencias virtuales, esta, sin embargo, se necesita cierta capacitación. No obstante, a ninguno de nosotros ni al mundo entero le dijeron, por ejemplo, que iniciando el año 2020, por si acaso prepárense, que va a venir una pandemia, entonces sepan cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar, prepárense cada uno de ustedes sujetos procesales, porque por si acaso ahora todas las audiencias se van a tener que llevar a cabo a través de lo que vienen a ser estos aplicativos, ¿cierto? O sea, absolutamente no nos pusieron de conocimiento de ello porque nadie iba a imaginar que esta situación se iba a dar. O sea, y eso nos permitió, sin lugar a dudas, saber que muchas instituciones jurídicas, y dentro de ello, obviamente, lo que viene a ser la institución de la prisión preventiva, han tenido ciertos cambios. Pero vamos a ver hasta qué punto han existido finalmente los cambios, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasemos a la primera diapositiva. Obviamente, la pandemia del COVID-19, como les estaba señalando, marca un antes y un después, no solamente en el sistema de salud a nivel mundial, sino también marca un antes y un después en las instituciones llamadas a administrar justicia, el Poder Judicial y también el Ministerio Público como titular de la acción penal, defensor de la legalidad, tiene la carga de la prueba y hay un dato muy importante, cómo enfrentar una investigación haciendo un trabajo, por ejemplo, remoto. Será hasta cierto punto factible realizar, digamos, una investigación explícita utilizando solamente una labor remota. ¿Será suficiente hacer una labor mixta? Entonces son cuestiones que de una u otra forma, a nivel de un contexto de investigación, uno extraña tener la carpeta fiscal para poder revisar, tomar las declaraciones de manera directa, las cuales, si bien es cierto, nos permiten tener en contacto con lo que vienen a ser cada uno de las declaraciones o actos de investigación, se ha tenido
que flexibilizar, adaptarnos y actualmente estar ya en estos contextos de investigaciones, pero a través de la utilización de medios tecnológicos. Hemos ido avanzando. Si ustedes se recuerdan, en el inicio, varias de las audiencias se veían bastantes problemas porque, por ejemplo, el que sustentaba un alegato o el que estaba en una audiencia de tutela de derechos o las audiencias de control de plazo, primero, las primeras dificultades que uno encontraba era respecto a si nos escuchaban de forma adecuada o no. Entonces ahí ingresaba muchísimo, ¿no?, la utilización del micrófono que alguien podía tener. Punto número 2, la cámara, si es que la cámara estaba buena y a través de eso realmente podíamos ver a quién estaba disertando y exponiendo lo que viene a ser su alegato, y si no tenía una buena cámara, sin lugar a dudas no podíamos tener esa inmediación propia de lo que viene a ser el principio que tiene, este principio de mediación que rige nuestro proceso penal. Y de igual manera, en sus inicios de la pandemia, por el año 2020, se había saturado muchísimo de lo que viene a ser los contextos de redes, entonces se caían y uno empezaba a hablar y en cierta medida no se tenía lo que viene a ser un linaje normal a efectos de llevar a cabo una audiencia de manera adecuada. Sin embargo, esto ha ido cambiando durante el desarrollo de los meses. Ya en el año 2021 las cosas han cambiado. Pero vamos a ver, sigamos la siguiente diapositiva. Es el principio de mediación. Siguiente, por favor. El principio de mediación, doctores, ¿qué significa? La mediación en el nuevo sistema de justicia penal, el nuevo Código Procesal Penal, significa que todas las audiencias se tienen que desarrollar con presencia del juez, así como las partes deben intervenir, cada una de ellas, expresando, así, por ejemplo, a nivel de juicio, exponiendo su alegato de apertura, su alegato de clausura, haciendo un interrogatorio, contrainterrogatorio, pero y a través también de la utilización de nuevos medios de prueba, en las cuales el juez podrá no solamente ver, sino observar el desempeño que están desarrollando cada uno de los sujetos procesales, porque eso es lo que finalmente nos permite la inmediación, darnos cuenta de cuánto conocimiento tiene o no, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, representante de la legalidad, al momento de realizar su exposición de un alegato o al momento de sustentar un requerimiento de prisión preventiva. Y lo mismo de la otra parte. A través de la inmediación nosotros podríamos observar cuál es el desempeño que está desarrollando un abogado defensor y hasta qué punto conoce o no su caso. No nos olvidemos, por ende, que muchas de las audiencias, incluso los jueces, exhortan a los sujetos procesales el dominio de las técnicas de litigación oral, porque se puede aplicar de una manera adecuada en esos contextos también. Entonces, la litigación también ha tenido una variación, pero no tanto como es el principio de mediación. Sigamos. Asimismo, bueno, este principio de mediación nos permite, por ende, tener contacto directo con lo que son los sujetos procesales, ¿cierto? Los sujetos procesales, el juez, contacto con el fiscal, contacto con el abogado defensor. Ahora el contacto es muy diferente porque lo hacemos a través de un medio que es tecnológico, a través de un aplicativo, en la cual, si bien es cierto, no lo podemos ver directamente, pero sí nos encontramos en contacto. Entonces, en ese sentido, también seamos reales, no es lo mismo estar en una audiencia estando frente a frente a los sujetos procesales o estando a través de la utilización de un aplicativo, ¿no? Finalmente, esas son cuestiones que hay que también reforzar y ya nos estamos adaptando a este nuevo sistema en el cual uno tiene que llevar las audiencias a través de lo que viene a ser el medio tecnológico. En ese sentido, el principio de mediación se ve flexibilizado en estos contextos de audiencia y en ese sentido también en los casos de las audiencias de prisión preventiva naturalmente. Siguiente diapositiva. Entonces, como decíamos, tiene que existir una relación interpersonal directa, ¿cierto? Pero esta se ve flexibilizada por cuestiones de pandemia. Entonces, en concreto, las audiencias de prisión preventiva ahora van a tener que llevarse, obviamente, a través de la utilización de un medio tecnológico. Ya ingresa el interrogante. ¿Cómo estaremos enfrentados a una audiencia de prisión preventiva para sustentar, por ejemplo, cada uno de estos procedimientos materiales que más adelante lo vamos a ir definiendo? Siguiente, por favor. Muy bien. Para hablar de la prisión preventiva, esta institución, nuestro marco legal, nos arroja el artículo 268. Siguiente, por favor. La cual es interesante señalar, mencionar
algunos principios, como el principio de razonabilidad, el principio de legalidad, el principio de intervención indiciaria y el principio de proporcionalidad, solamente por mencionar algunos contextos respecto a lo que viene a ser la prisión preventiva. Mucho se habla sobre las cuestiones de proporcionalidad, y ahí ingresa nuestro análisis, por ejemplo, del contexto de la pandemia. Es decir, por proporcionalidad, uno terminaba entendiendo si era necesario o no era necesario aplicar prisión preventiva si se tiene en cuenta de que este mecanismo o esta medida de coerción personal lo podemos utilizar, pero solamente en última instancia, ¿no? Es decir, si es que solo evidenciamos un contexto donde el imputado podría eludir la acción de la justicia, irse a otro lugar, en vez de una prisión preventiva, un impedimento de salida del país, que podría ser el medio más adecuado. Siguiente, si es que se evidencia que el imputado se está acercando a determinados testigos para influir en ellos, a que estos den una declaración totalmente contraria a lo que ellos conocen, entonces el impedimento de acercarse a determinados testigos podría ser la solución. O en su defecto, el arresto, por ejemplo, domiciliario, en las cuales, si bien no existe esa libertad de tránsito, sin embargo va a estar en su casa, y qué mejor a gusto de que cualquier persona podría estar dentro de su hogar, ¿no? Entonces, la cuestión de prisión preventiva, por ende, siempre se ha mediado en ser el último recurso, ser la excepción y jamás ser la regla. Ese es el criterio que nosotros lo conocemos y los diferentes acuerdos plenarios, el acuerdo plenario de Moquegua, la 1-2017 o la 1-2019, siempre la han sustentado. Ahora, se señalaba, por ejemplo, en los inicios y hasta la actualidad, que esta situación de pandemia ponía, por ejemplo, un cierre de fronteras. En ese sentido, señalar un posible peligro de fuga terminaba siendo, para muchos, un absurdo, ¿no? Porque se entendía, mira, acá nos encontramos, nadie puede salir, todos debemos estar en nuestras casas, entonces es muy poco probable que una persona se pueda fugar. Dos, los vuelos comerciales no estaban permitidas en su momento, entonces es muy difícil que una persona podría ir. Entonces no estaríamos ante ese presupuesto material, que lo vamos a ir analizando más adelante. Sin embargo, nosotros sabemos, ya estamos más de un año en este contexto de la pandemia, que hay muchas personas así, encontrándose en una situación de estado sanitario de emergencia, han logrado irse a otros sitios, han viajado, ¿cierto? Se han salido del territorio nacional, de entre ellos algunos personajes de la farándula. Entonces, si hay una posibilidad, por supuesto que sí. La pandemia finalmente no ha sido un escollo para este tipo de situaciones. Bueno, ya los otros principios se analizan en un contexto de la prueba el principio de intervención indiciaria, porque analizar cuestiones que más adelante lo vamos a detallar, nos indican todavía a temas probabilísticos. No nos olvidemos que la prisión preventiva no tiene en sí ese estándar, o en el pensamiento de muchos, el estándar como lo que viene a ser un requerimiento de acusación, ¿no? A pesar que el acuerdo plenario 1-2019 señala la sospecha fuerte, que va mucho más allá que la sospecha suficiente de un requerimiento de acusación. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Bueno, siguiente, por favor. Pasamos, siguiente también. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, ahí nos quedamos. Entonces, el hablar, sin embargo, de estos contextos marca lo siguiente. Yo decía, existen situaciones, y eso es lo que yo lo estaba mencionando, probables de que una persona podría eludir la acción de la justicia también a través de lo que es una situación de emergencia, una situación de pandemia. No obstante, siempre han existido dos posiciones en contrario, desde el inicio. Por ejemplo, la contradicción es un principio principal que vamos a tener entre los sujetos procesales. Es decir, por un lado, el pensamiento y la posición que tendrá el Ministerio Público respecto a esta institución de la prisión preventiva, y por el otro, a quienes se dedican en el tema del litigio. Dos posiciones diferentes. Para el Ministerio Público, la cuestión es que el jus puniendi del Estado, la penalidad, se le dé a una persona cuando éste esté presente, no cuando esta persona haya eludido la acción de la justicia, ¿cierto? Es decir, si luego al final del proceso de investigación se pasa a la etapa intermedia, llegamos al juicio oral y se logra una sentencia condenatoria porque se tiene la certeza de la comisión de un hecho delictivo, esta sentencia te tiene que dar cuando la persona acusada esté presente, no cuando éste haya eludido la acción de la justicia. Entonces, eso viene a ser
uno de los objetivos y una de las visiones que se tiene pues a nivel de una investigación siguiente, de que la investigación, la búsqueda de la verdad a través de la recopilación de elementos de comisión de cargo y de descargo se tenga que desarrollar estando el imputado dentro de las prerrogativas que él tiene, participando en la investigación, pero nunca obstaculizando. Y ahí ingresamos a los comportamientos que puede tener el investigado durante el desarrollo de un proceso, ¿no? Entonces, de que no debe existir obstaculización en un proceso de investigación. Sin embargo, nos vamos a tocar con la otra parte, que van a señalar siempre este derecho, este principio fundamental, que es la presunción de inocencia, la cual por regla general conocemos que toda persona será inocente antes que se demuestra lo contrario, y que la única forma de poder desvirtuar esa inocencia es a través, por ejemplo, de una sentencia condenatoria. 2. El Código Procesal Penal señala que una persona tiene derecho a enfrentar un proceso en libertad. Sin embargo, vemos que estas situaciones son preponderantes, son diferentes. ¿Qué tanto estas dos posiciones cambian en una situación de emergencia? Para el Ministerio Público, poco, porque finalmente son cuestiones de probabilidades. La situación de emergencia no es un obstáculo para quien definitivamente quiere eludir la acción de la justicia, ¿cierto? Es más, podría ser considerado más bien una ventaja en razón de que si es que todos pensaran de que nadie evidentemente se puede ir a otros lugares, no se habrían dado algunas situaciones como en el año 2000 ya se han podido evidenciar. Entonces, que una probabilidad que puede existir de que una persona podría irse de nuestro país, finalmente siempre va a ser una posibilidad latente. Ahora, que puede obstaculizar la investigación. Consideramos particularmente que acá las situaciones que no nos permiten de una u otra forma estar de frente con un imputado, solicitarle una documentación quizás a una institución y nos tengan que remitir de manera escaneada muchas veces, no es lo mismo cuando uno tiene una documentación de carácter personal, ¿no? Entonces, ¿hay una probabilidad de que podrían enviarte documentación incompleta? Por supuesto que sí. ¿Documentación falsificada? Por supuesto que sí. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, que ahí el tercer presupuesto material no tiene tanta modificación y no es que ya no va existiendo en una situación de emergencia, al contrario, el Ministerio Público ve en la necesidad de tener que realizar así, uno se encuentra en una situación de emergencia, pero eso sí, con los protocolos adecuados, ir a las propias instituciones y recabar, por ejemplo, información, porque no existirá mejor información o mejor documentación que la tengamos en la mano y no, obviamente, de forma escaneada, ¿no? Entonces, pero bueno, pasemos finalmente a quienes resuelven, a los jueces, porque esta cuestión de prisión preventiva no es de ahora, es de hace muchísimos años atrás. Lo que pasa es que en los últimos contextos la situación ha variado porque a las personas a las cuales se requiere prisión preventiva terminan siendo personas mediáticas. En ese sentido, pasemos a un marco histórico. Siguiente diapositiva. Hablemos de algunos jueces, ¿no?, que se suele mencionar siempre en estas cuestiones que se habla del contexto de la prisión preventiva. Por ejemplo, Giovanni Salvatore Augusto Falcone. Cuando uno empieza a estudiar sobre lo que viene a ser este juez, es un juez italiano, pero ¿cómo sale a la palestra este juez? Por la situación de la Cosa Nostra, por la cual lamentablemente fue asesinado. Sin embargo, él durante mucho tiempo se dedicó a la persecución de la mafia y la detención de numerosos capos promovidos. Entonces, en los países de Italia y fronterizos, cuando se habla de las legislaciones y respecto al análisis de la prisión preventiva en estos países, suelen tocar mucho a lo que es Giovanni Salvatore Augusto Falcone, porque lo consideran como un referente, un juez que se logra enfrentar a una mafia, ya que muchos jueces no se atrevían a realizar ello. En el caso de Sudamérica sucede algo parecido. Siguiente diapositiva. Porque ¿a quién podríamos señalar? Bueno, a Sergio Fernando Moro, un magistrado en su momento, escritor y catedrático brasileño, que tiene notoriedad básicamente por la operación Lava Jato. Fundamentalmente porque el 12 de julio del año 2017 condenó a un expresidente, Luis Ignacio Lula da Silva, a lo que son 9 años y 6 meses de prisión preventiva, siendo la primera vez en la historia de Brasil que se condena criminalmente respecto a esta medida de coerción, obviamente, a un expresidente de la República. En el caso peruano ya podemos evidenciar muchas cuestiones más diferentes que hemos superado en ese sentido al hermano país de Brasil. Siguiente, por favor.
Entonces, los sujetos procesales harán una interpretación respecto a si es que esta situación de emergencia, como lo hemos señalado, nos permite a nosotros ver si hubo un cambio o no cambio. Ahora ingresamos al tema de los presupuestos que nos interesan. Vayamos, mire. Entonces, primero una definición previa. La prisión preventiva, que es conocida también como prisión provisional, es una medida cautelar de carácter personal que afecta directamente, llamémoslo así, al derecho a la libertad por un periodo de tiempo más o menos prolongado. Sin embargo, ningún derecho fundamental de la persona es un derecho absoluto, sino que todos los derechos finalmente son relativizados. Incluso la vida y obviamente también el derecho a la libertad, por ende, nuestro derecho penal tiene lo que son bienes jurídicos tutelados, las cuales se tienen que proteger, y si una persona pone en peligro lo que son estos bienes jurídicos tutelados, quebranta lo que viene a ser una normativa, genera un daño, entonces habría obviamente una responsabilidad de carácter penal y posiblemente una sentencia condenatoria restringiendo obviamente su derecho a la libertad, ¿no? Ahora, si la sentencia solamente restringe el derecho a la libertad, sabemos que no, porque no todo sistema procesal penal, por ende, tiene las medidas de coerción. Dentro de ello, la prisión preventiva, las detenciones en flagrancia delictiva e incluso los ciudadanos también podrían detener. José María Asensio Mellado, respecto a ello, señala, bueno, que la prisión preventiva es una pena anticipada en el sentido de que el Ministerio Público, después que requiere una prisión preventiva, de por sí va a venir un requerimiento de acusación y muy posiblemente de que como ya un criterio se señala ya establecido de promedio durante la investigación, posiblemente a nivel del juzgamiento también se le tenga que sentenciar a una persona como culpable, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Y pasemos a esto. El artículo 268 nos habla de los presupuestos materiales. Mira, si bien es cierto el análisis está en la existencia de 5 presupuestos materiales, por el principio de legalidad señalaremos 3 presupuestos materiales que suelen existir, ¿cierto? Y el artículo 268 del Código Penal así lo menciona. ¿Qué nos dice? Que el juez podrá dictar mandato de prisión preventiva si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos materiales. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son esos presupuestos materiales? El primero, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. El famoso fumus delicti commissi, o la apariencia de buen derecho. La pregunta es, si este primer presupuesto material ha tenido a bien de tener alguna transformación, algún cambio a raíz de la pandemia, definitivamente que no. Definitivamente que no, en lo más mínimo, en un porcentaje quizás tampoco. No nos olvidemos que a pesar que ha existido situación de emergencia, presuntos delitos, y digo presuntos delitos porque, por ejemplo, en los casos de los delitos de corrupción de funcionarios todavía se encuentran en investigación, se han estado cometiendo en plena situación de emergencia, ¿correcto? Hay muchas investigaciones por presuntos delitos de colusión, en la contratación de mascarillas, en la contratación de geles, posibles delitos de intereses indebidos de la misma manera, al momento de darle determinada suma de dinero a algunos funcionarios públicos al interior del país para que estos puedan dar a los más necesitados producto también de esta situación de emergencia, o al momento de poner en los padrones a los beneficiarios, por ejemplo, de los famosos bonos, donde posiblemente podrían existir irregularidades. Entonces, ¿la situación de emergencia hizo de que no existieran delitos? Obviamente que no. Al contrario, las cuestiones de corrupción han aumentado, ¿cierto? Es más, se peticiona e incluso se establece una posibilidad de que estas conductas más bien sean agravantes. Es decir, de que si un funcionario o un servidor público en una situación de emergencia aprovecha su condición de funcionario para coludirse, para apropiar, para utilizar los caudales, los bienes, los efectos de una institución del Estado, van a ser agravantes precisamente por esta situación de emergencia, ¿cierto? Y no solamente en estas cuestiones de estos delitos de corrupción. Veamos también las investigaciones de la Fiscalía que ven violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Las cifras han aumentado porque lamentablemente la víctima, como no podía salir,
se quedaba en muchas ocasiones en el mismo lugar donde se encontraba el agresor, y el agresor aprovechaba estas circunstancias pues para aplicar la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual. Entonces, ¿no se han cometido delitos en una situación de emergencia? La respuesta es, por supuesto que sí. Por supuesto que sí se han cometido delitos. Entonces, si uno investiga estos delitos perpetrados en esas situaciones, por supuesto que uno podría encontrar fundados y graves elementos de convicción que vinculen a una persona como presunto autor de un hecho delictivo. El primer presupuesto material no varía, ¿cierto? No varía, no cambia la situación de pandemia. Lo que siempre estuvo pues en detalle hoy en día es que cuando se habla de graves y fundados elementos de convicción, de qué se trata, el acuerdo plenario habló de la sospecha fuerte y finalmente uno terminaba tratando de interpretar qué se entiende por sospecha fuerte, ¿no? Entonces ahí algunas cuestiones breves nada más. Nosotros consideramos que obviamente para vincular a una persona como autor de un hecho delictivo, los elementos de convicción tienen que ser tal para que los indiquen como partícipe o autor. Entonces, la primera regla es que las cuestiones de flagrancia, sea la flagrancia stricto sensu, cuasi flagrancia, presunción de flagrancia, o flagrancia por evidencia o inferencias, pero estas situaciones de flagrancia sí nos permiten tener elementos que van a vincular a una persona como presunto autor de un hecho delictivo, sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, vamos a ver, muchos presuntos actos de corrupción que se habrían dado en esta situación de emergencia nos podrían conllevar a la existencia de graves y fundados elementos de comisión, por ejemplo, por un presunto delito de colusión. Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Se han evidenciado geles, jabones que no tienen las medidas de salubridad adecuadas. Se han evidenciado que en el padrón de beneficiarios se han puesto a personas que, por ejemplo, miren, se dijo lo siguiente, en el padrón van a estar las personas más necesitadas. No se pusieron a las personas más necesitadas, sino que incluso a personas que tienen algún tipo de vínculo con el funcionario público, familiares y amigos cercanos. ¿Qué más? De que estas personas que son familiares y amigos cercanos no se encuentran en una situación de pobreza, si no tienen ingresos. ¿Qué es lo que uno podría evidenciar ahí? Un presunto interés indebido. Estaríamos aprovechamiento indebido del cargo, negociación incompatible, artículo 399 del Código Penal, ¿cierto? Y tenemos, pues obviamente, esos elementos. Tenemos la participación, la toma de declaración, no hay una sustentación adecuada. Entonces veamos. 2. Hubo detenciones en estas cuestiones de corrupción de funcionarios, muy poquísimas, pero por ejemplo, vayamos. ¿Con qué elemento fundado también podríamos tener situación de emergencia, delitos de corrupción de funcionario posible tipo penal de colusión, en la cual el funcionario público se habría coludido con uno de los gerentes generales de la empresa privada para que le provee, por ejemplo, de mascarillas sobrevaluadas en el mercado, geles que no tengan las medidas de salubridad? En ese sentido, si nosotros vemos, por ejemplo, rápidamente la ley de contrataciones con el Estado, veremos que así sea una contratación directa, no nos exceptúa de ninguna manera no realizar estudio de mercado. Es decir, sí o sí se tiene que realizar lo que es un estudio de mercado. La pregunta es por qué no lo hicieron, ¿cierto? Entonces, obviamente, los requerimientos en ese sentido por parte del Ministerio Público van a tener que ser muy importantes. Levantamiento de secreto de las comunicaciones, levantamiento de secreto bancario. Y si se encuentran pues comunicaciones, o es que la situación de emergencia y pandemia dijo de que, mira, durante la pandemia no tienen que haber comunicaciones, no tienen que haber llamadas. Definitivamente que no. Por ende que se encuentran muchas veces llamadas entre los meses de mayo, meses de junio o incluso de abril, en plenas situaciones de pandemia en que algunos funcionarios se habrían comunicado ya con gerentes generales de empresas privadas, precisamente para la adquisición de bienes, ¿cierto? Entonces, si uno evidencia, obviamente, vinculación de llamadas, eso es un elemento que lo vincula como presunto autor. Siguiente, detrás de ello, siempre hay una figura pues de cohecho, ¿cierto? Que obviamente se subsumen luego en este tipo penal más grande, lo que viene a ser la colusión. Entonces, tiene que existir un tema de una contraprestación de carácter económica. Tiene que haber una contraprestación de carácter económica. Y es muy posible, y se ha evidenciado, que a través de los requerimientos de levantamiento de secreto bancario,
efectivamente, existen depósitos de dinero por parte del gerente general de la empresa privada que va a proveer las mascarillas, los geles, los jabones, hacia las cuentas de algunos de los funcionarios públicos, o incluso altos funcionarios públicos que señala el artículo 99 de nuestra Constitución Política. Entonces, ¿esos serán considerados elementos graves? Por supuesto que sí. ¿Fundados? Por supuesto que sí, ¿cierto? Señalado a esa irregularidad de carácter administrativa, podríamos tener en ese sentido lo que es o lo que exige este primer presupuesto material, los graves y fundados elementos de comisión que vinculan a una persona como presunto autor de un hecho ilícito. Entonces, ¿varía la situación de pandemia en ese aspecto? Obviamente que no. Consideramos que no podría existir ningún cuestionamiento porque delitos, elementos de comisión, se pueden recopilar en una situación de emergencia, ¿no? El siguiente presupuesto, que la sanción a imponerse sea superior de 4 años de pena privativa de libertad, pues bueno, hay muy poco que discutir respecto a ese tema. Lo que uno tiene en cuenta es que no solamente la mayoría de delitos, sino cuando se imputa a una persona por varios tipos penales, obviamente estos van a superar lo que vienen haciendo los 4 años. Entonces, el gran debate surge en base al análisis de este tercer presupuesto material. Sobre el tercer presupuesto material. Es decir, sobre los otros no tendríamos muchas dudas, pero, y diríamos que sí, efectivamente, si se cumplen presupuestos materiales, así sea pandemia o no sea pandemia. Es más, se incrementan quizás más en cuestiones de corrupción de funcionarios, ¿cierto? Pero veamos este tercer presupuesto, porque el tercer presupuesto dice que el imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso en particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia. Así menciona. Y ahí empezamos señalando lo que es el peligro de fuga por un lado y por el otro cuando podemos señalar el peligro de obstaculización. Entonces, entre el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, más matiz obviamente se va a dar a los contextos de ese famoso peligro de fuga. Fundamentalmente por el cierre de las fronteras y porque los domingos no se pueden salir y porque hay una posibilidad de que esta persona yéndose se podría contagiar del COVID y se entiende que alguien no se quiere contagiar, ¿cierto? Y sobre la obstaculización, bueno, vamos a evidenciar, no se van a los centros laborales a trabajar, todo remoto desde casa, entonces hay muy poca probabilidad de que el funcionario pueda destruir un medio de prueba, pueda falsificar, etc. Pero vamos a ver, muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, uno de los presupuestos que obviamente sí ha tenido bastante realce es lo que viene a ser este peligro de fuga del artículo 269. ¿Cierto, doctores? ¿Por qué? Porque el artículo 269 nos va a señalar fundamentalmente lo siguiente, la cual vamos a mencionar a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Este artículo lo menciona las cuestiones de arraigo, y ahí vamos a ver, ¿no? Pero un pequeño concepto inicial sobre lo que viene a ser el arraigo en sí. El arraigo nos permite señalar y analizar si la persona podría irse a otro lugar, podría eludir la acción de la justicia, podría fugar o no lo podría hacer. Y esto en base a determinados criterios, como por ejemplo, el domicilio de la persona, la residencia habitual, el asiento de la familia, de sus negocios o trabajos, en las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Antes de la pandemia, ¿qué se decía? Que la persona, lo ideal es que vive en un domicilio donde aparte de ello sea el titular de este domicilio, sea el propietario. Y ahí estaríamos hablando en un contexto de arraigo de calidad. Porque claro, una persona que tiene su casa, que es el propietario, no va a quererse ir a otro lugar dejando el lugar donde vive y que ha construido. Entonces, eso es un arraigo de calidad. Y si no es el dueño de la casa, bueno, veamos los contextos de habitualidad. Es decir, si una persona es habitual, vive durante un tiempo determinado en ese lugar, por ejemplo, ya tiene, quizás es de provincia, pero acá en Lima está radicando un promedio de 10 años, 15 años, 7 años, entonces ya hablamos del contexto de habitualidad. Ya se habla del contexto de habitualidad, ¿cierto? No obstante, si la persona no tiene habitualidad y no tiene domicilio, obviamente se puede ir en cualquier sitio,
se puede alquilar en lugar por acá, se puede alquilar por el otro lado, se puede alquilar en provincia, se puede alquilar en cualquier lugar. Entonces, ¿qué pensaron a muchos? La situación de emergencia. Nadie quiere alquilar una casa. Nadie quiere alquilar lo que viene a ser un departamento. ¿Por qué? Uno, por el miedo al contagio. Dos, porque prefieren estar en su casa los dueños, porque si alguien viene a vivir, posiblemente tenga el COVID y definitivamente se contagian los demás. Entonces no alquilamos, ¿cierto? Y eso se manejaba en sus inicios. Pero ¿qué es lo que vemos? Que por el contrario, las personas que eran independientes no tenían dónde trabajar, ¿cierto? No tenían dónde estar. Mucho el año pasado, lamentablemente muchas personas se quedaron desempleadas, producto de esta situación de emergencia. Entonces, ¿qué llevó a determinar? Alquilar, pues, si tienes tus casas. Entonces, que la persona finalmente se puede ir a otros lugares, sí, por supuesto, y que lo puedan a esta persona recibir y alquilar una habitación, un cuarto, por supuesto, y ahora con mayor frecuencia por el estado de necesidad económica que esto tenga. Entonces, la persona, no es cierto en ese sentido que por una situación de emergencia se va a tener que quedar solamente en un lugar, ¿no? Y ahora más aún, hay muchos letreros en los cuales se busca, entonces hay esa posibilidad de que la persona se pueda ir, si es que no sea, obviamente, el propietario del predio, si es que no tenga habitualidad, si es una persona que va cambiando de lugares, entonces sí, la situación de emergencia, por el contrario, podríamos decir que hasta cierta medida incrementa esa posibilidad, ¿cierto? Muy bien, la cuestión de trabajo. Otro tema bastante importante que también se considera que, por el contrario, haber incrementado la posibilidad de que esta persona se vaya. Y con mayor razón. ¿Por qué? Yo les he dicho hace un momento. El año pasado, 2020, muchas personas se han quedado desempleadas. Entonces, al ser el trabajo un bien muy escaso, sobre todo en esta situación peruana, si la persona se quedó sin trabajo, pues no hay mucha situación que perder, ¿cierto? La cuestión es laborales han sido caóticas. Entonces, la situación de emergencia, por el contrario, agrava esta situación y evidencia que una persona sin trabajo no tendría ese arraigo laboral que quizás lo hubiese tenido antes del COVID. Veamos ese aspecto importante también, ¿no? Ahora, lo otro que se analiza, entonces vemos los dos primeros, las cuestiones de arraigo no varía, más bien en el arraigo de contexto laboral, como hay muchas personas que se han tenido que reinventar, más bien incrementa el hecho de que alguien ya no tenga arraigo de carácter laboral, que se haya visto más bien la situación inestable. Entonces, ¿cuál era la controversia en este sentido? Cuando se hablaba las posibilidades para abandonar definitivamente el país. Ahí era el tema concreto, ¿cierto? A ver, si esta persona se va o no se va a otro lugar, ya que las fronteras están cerradas, ya que no hay vuelos aéreos. Y ojo, estamos hablando prácticamente de cuestiones que se han dado en el año 2020, ¿no? Hasta los meses de agosto, porque ya desde septiembre, y ni qué decir ahora que nos encontramos 25 de mayo, las personas están haciendo prácticamente una vida casi normal, ¿cierto? Así con las mascarillas van por una situación ya difícil de sostener. Pero veamos, siguiente diapositiva. Muy bien, entonces vamos a ver, sin embargo, qué significa o qué entendemos por ese peligro pues de fuga. Y ahí el acuerdo plenario 1/2019, a referirse, por ejemplo, a los fines que tiene la prisión preventiva, señala que estos se concretizan mediante la identificación y, básico, neutralización. Entonces, si nosotros hablamos de neutralización, vamos a ver lo siguiente. Entonces, no existe ningún factor externo que elimine finalmente los riesgos. Todo es probable. La situación de emergencia finalmente no elimina el hecho de la no existencia de un riesgo, por ejemplo, de tomar algún vuelo o irse por la frontera y salirse del país, no. No lo disminuye tampoco. ¿Por qué? Porque este es un cuadro de probabilidad. Ya he mencionado, se han dado varios casos en estas situaciones. Entonces, si una persona está con prisión preventiva, ¿se eliminó la posibilidad incluso de fuga? Obviamente no, solo se le ha controlado, ¿cierto? Por ende es que uno pide también la cuestión de prolongación, pues, porque si uno dijera, no, con prisión preventiva suficiente tiempo ya lo controlamos, no. La persona sale y se podría fugar.
Y han pasado muchas situaciones en las cuales se detiene a una persona, se requiere prisión preventiva, lo declaran infundado, pasa 2 días y esa persona ya no se encuentra, se fueron a otros lugares. Entonces, vamos a ver en ese sentido, de que una situación de emergencia, sobre todo en la actualidad, no disminuye esa posibilidad de peligro que una persona se podría ir, ¿no? Sino que lo mantiene igual latente, es decir, posible de realización. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver. Ese sentido nos permite detallar lo siguiente también, respecto al cierre de las fronteras, porque se decía, mira, ya no van a poder irse las personas porque ya las fronteras están debidamente cerradas, ya no se van a ir a otros lugares. Entonces, el peligro de fuga y la fuga propiamente, doctores, no se suscribe solo al abandono del país. Si así fuera, el cierre de las fronteras, entiéndase en este caso las fronteras internas dentro de nuestro propio Perú o externas, serían suficientes para decir que dicho riesgo pues se ha controlado. No podemos decir que la medida elimina un peligro, porque siempre el procesado tendrá la posibilidad de evadirla, ya que el peligro de fuga es mucho más amplio y se suscribe a los arraigos. Y estos son varios, entonces ya les estaba mencionando la situación que por el contrario podría agravar la situación. Una tasa normal, si uno analiza y estudia la cantidad de desempleados que han habido el año 2020, es una cifra que nos hizo preocupar muchísimo a la población peruana, ¿cierto? Muchas personas se han quedado sin desempleo, entonces diríamos, ya no tienen arraigo laboral, pues. Y si no tienen arraigo laboral, no tienen nada que perder si se van a otros lugares, ¿correcto? Eso es importante que tengamos que señalar. Entonces, el cierre de las fronteras, doctores, no ha sido en su momento tampoco definitivo para decir que acá se eliminó tal peligro. ¿Por qué? Porque se han visto, y a través de los medios de comunicación, que muchas personas han logrado evadir ello e irse a otros lugares. Uno no sabiendo ni cómo, pero se han tenido que ir. Entonces, la posibilidad siempre se mantiene latente y por el contrario, como he dicho, incluso ya no estaríamos hablando de un tema de arraigo de carácter laboral. Siguiente, por favor. Ahora, la gran interrogante es, pero si los vuelos en pandemia, ahora no obviamente, pero en su momento, si los vuelos en pandemia ya no estaban aptas. Por ejemplo, el anterior canciller señaló que no hay vuelos comerciales, que ellos han cerrado, en ese sentido, todo tipo de vuelo. No obstante, las únicas formas de vía era para el retorno, pues, de los peruanos, los famosos vuelos humanitarios, de que por ahí no podría darse. Entonces, sin embargo, uno, a menos que sea el canciller del otro país que solicita a una persona el permiso adecuado para que estos puedan viajar. Si no es el caso, no. Entonces, sin embargo, hay muchos vuelos que hasta la fecha todavía están en una situación de ver cómo estas personas se han terminado de ir a otros lugares, ¿no? Entonces, todavía está en análisis esa posibilidad. Veamos, los vuelos en pandemia en su momento no se han dado, o sea, no se han dado, pero igual las personas han terminado saliendo de nuestro país. Ahora que los vuelos son permitidos, que se están dando, imagínense ustedes, los temas de posibilidades han aumentado obviamente más. ¿De acuerdo? Entonces, que una persona, para terminar ese aspecto, que una persona podría fugarse en una situación de emergencia, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y pasemos al último. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos son los otros componentes. Siguiente, por favor. El tema de la obstaculización, ¿no? Porque no nos podemos ceñir, obviamente, solamente en una cuestión de peligro de fuga. Veamos que la situación de pandemia nos hace evidenciar que no puede existir una obstaculización procesal tal como señala el artículo 270. Y ahí parto señalando lo siguiente y lanzándolo también a medida de interrogante, que viene a ser el siguiente aspecto, estimados doctores. Básicamente es el siguiente, miren. Mucho se habla y algunos lo consideran, y yo lo he escuchado en varias ocasiones, ese famoso derecho a mentir, ¿no? Ese derecho a mentir que toda persona tiene y ese derecho a mentir conlleva destruir, modificar o ocultar lo que vienen a ser los elementos de prueba. ¿Qué tan factible será esto? Yo considero particularmente que existe obviamente una confusión en base a lo que señala el artículo 71 del Código Procesal Penal que no menciona el derecho a la no autoincriminación.
que es totalmente distinto al hecho de tener que mentir o el hecho de guardar silencio, ¿cierto? Muy bien, pero vamos. Este presupuesto dice, destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Elementos de prueba. Hablemos de una situación antes de la pandemia para luego mencionar cuestiones de la pandemia. Ejemplo, vuelvo a los casos de delitos de corrupción de funcionarios en ese aspecto. Mire, uno necesita documentación, por ejemplo, una irregularidad que se habría dado en un proceso de licitación. Necesitamos los documentos, necesitamos quienes hicieron los estudios de mercado, los informes, las actas levantadas, quienes han designado al comité de selección, quienes han formado parte del comité de selección, o sea, necesitamos la documentación, necesitamos la documentación. Y en su momento, cuando uno pedía determinada documentación, terminaban dándote incompleto las documentaciones. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Ah, no, prefiero ir a la institución, levantar mis actas y en ese momento que me den toda la documentación que estoy solicitando a las áreas que estoy requiriendo. Pero en la situación de emergencia, ¿qué hizo ver? De que ya no podías ir a las instituciones, ya no había atención. Entonces, si tú querías constituirte, obviamente te hubiesen dicho no, ¿cierto? No podías hacerlo. No podías hacerlo. Ahora, el otro factor. Uno solicitaba en 24 horas documentación importante, te la remitían, tenías, por ejemplo, de un informe, era necesario saber quién elaboró ese informe, analizabas el sello, quién ha firmado, y luego de ello lo peticionabas, obviamente, esta documentación, después de tenerla, programada fecha y hora para la declaración de la persona quien firmó, esta venía y terminaba señalando que la firma que se encontraba ahí no le pertenecía. No era su firma mencionada. Entonces, se hacía una pericia grafotécnica y obviamente uno evidenciaba que no era la firma de esta persona, sino que alguien lo había falsificado. Entonces, hablemos de criterio de posibilidad. Finalmente, acá hacemos un análisis subjetivo de probabilidades. ¿No es acaso una situación de ya impedirte, por ejemplo, como institución del Ministerio Público, hacer o recabar una documentación de carácter presencial que facilite a quien está sometido a una investigación para que estos quizás podrían ingresar, ¿cierto?, a sus propias instituciones y podrían tener el tiempo suficiente de modificar lo que son los expedientes, de ocultar la información, ¿cierto?, de destruir las evidencias. Entonces veamos que estamos mencionando cuestiones de probabilidad, cuestiones probabilísticas en ese caso, no de disminución. O sea, no podríamos, considero yo, señalar de que, claro, la situación de emergencia, no podemos nosotros de ninguna manera evidenciar que alguien va a destruir, modificar, ya no va a ocultar, no, sino que esto termina siendo también una cuestión probabilística de decir que podría serlo. Felizmente, en las cuestiones actuales, uno ya sí puede ir a las instituciones y recabar, por ejemplo, documentación importante, ¿no? Claro, con las medidas de seguridad adecuadas, quizás el trabajo más cuidadoso y en cierta medida un poco más lento, pero sí, se termina realizando. Ahora, sobre el otro elemento, el penúltimo, influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Ahí sí veamos quizás también otra cuestión de probabilidad. El perito, si va a realizar lo que viene a ser una labor estrictamente remota, podríamos señalar lo siguiente. Va a ser una labor de carácter remoto, entonces ya no va a haber forma en la cual quizás un abogado se acerca al perito para que éste dé un informe pericial favorable, porque está haciendo una labor remota. Bueno, eso finalmente es una probabilidad quizás un poco más latente, ¿cierto? Más cierta. Podríamos hablar ahí, pero cuando nos menciona influirá a los coimputados testigos, y eso es una situación también que a veces ampara las cuestiones de reglas de la lógica máxima de la experiencia. Por ejemplo, una persona, un alto funcionario público, quien ocupa un cargo dentro de un municipio, por ejemplo, y cuyos trabajadores durante un tiempo de campaña lo hayan tenido bien de apoyar, es decir, cargos de confianza, se ha evidenciado muchas veces que estos no quieren dar declaraciones que lo terminen incriminando, ¿cierto? Al imputado, a su jefe, a su funcionario público. ¿Por qué? Por el miedo quizás a que lo puedan despedir. Es una situación probable. Es una situación probable, ¿cierto? No obstante de ello, pues el influirse determina en varios contextos.
no solamente una influencia de carácter personal a través de una conversación directa, sino también a través de los mensajes de texto, a través de las llamadas. Entonces, mira, una de las situaciones de actos de investigación muy determinantes precisamente para ver si se busca influenciar en una persona son los levantamientos secretos de las comunicaciones, ¿cierto? Entonces, hay una probabilidad también de que una situación de emergencia, obviamente un investigado a través de un teléfono pueda hacer, busca influenciar en que sus testigos, la persona que trabaja junto a él, declaren de una forma distinta que no le incrimine. Es más, el miedo a ser despedido por la situación de emergencia podría ser una posibilidad para que no declaren en su contra algo negativo, por el contrario, todo positivo, ¿cierto? Entonces, fíjense, hablamos de cuestiones de probabilidad. Finalmente, bueno, inducirá a otros imputados a realizar tales comportamientos. Entonces, doctores, miren, siguiente, por favor. Siguiente también. Siguiente también, eso pasamos, por favor. Siguiente también. Siguiente. Muy bien, ahí nos quedamos. Mira, entonces, doctores, si analizamos en base, como lo hemos intentado hacer en estos momentos, las cuestiones de estos presupuestos materiales, los presupuestos materiales de conformidad a nuestro Código Procesal Penal, vemos que estamos ante situaciones de posibilidades. La pandemia no limitó, ¿cierto? No limita de ninguna manera. Por el contrario, hemos señalado que en algunos aspectos, sobre todo concerniente a las cuestiones de arraigo laboral, podrían incrementar e incluso dar pase a situaciones de influir en otros testigos, de que puedan declarar de forma distinta en base sobre todo por un miedo a un despido. Después de haber mencionado eso, no nos olvidemos de algunos acuerdos plenarios, obviamente, muy resaltantes respecto a esta cuestión de prisión preventiva, como ha sido la casación 626-2013 en Moquegua, el acuerdo plenario 1-2017 o el acuerdo plenario 1-2019. La casación de Moquegua, que durante mucho tiempo ha sido la más utilizada, y es la que precisamente hace y menciona la existencia de dos presupuestos materiales más, como bien hace la proporcionalidad de la medida y la duración de la misma. No obstante de ello, las cuestiones de proporcionalidad ya forman parte del principio de esta medida de coerción que es la prisión preventiva. Lo que pasa es que la casación de Moquegua lo reafirma como tal. Y respecto a la duración, bueno, lo encontramos también establecido en cuestiones de nuestro Código Procesal Penal respecto a lo que viene a ser el tiempo en la que una persona o el tiempo que se puede requerir una prisión preventiva dependiendo del caso en el cual uno se encuentra. Si es un caso simple, 19 meses, caso complejo, 18 meses, criminalidad organizada, 36 meses, con sus respectivas prolongaciones, 9-9, 18-18, 36-12, ¿cierto? Y luego el acuerdo plenario 1-2017, que es la que arroja pues, los estándares de sospecha, ¿cierto? Las diferentes sospechas existentes, y el acuerdo plenario 1-2019, que ahí me parece algo bastante interesante. Bueno, las más renombradas ahí, la sospecha fuerte, ¿no? Las cuestiones de sospecha fuerte, que dicen que es más allá que el requerimiento de acusación. Entonces, ahora sospecha fuerte en situaciones de pandemia, fíjense ustedes. Y luego, algo sí que me parece bastante interesante, la resolución de los jueces que declaran fundado estos requerimientos de prisión preventiva. Sobre el tema de la sospecha fuerte, pues hay un análisis. Finalmente, uno lo termina interpretando de que para dar una prisión preventiva debemos tener un alto grado de posibilidad que la persona pueda obstaculizar o pueda irse. Entonces, estos están basados en varios factores. La lógica no podría ir por el lado, ¿no? Si hablamos de sospecha fuerte, entonces la única forma para que alguien podría irse del país sería cuando este ya está con un pie en la frontera. Y como es situación de emergencia, nadie se va. Nadie, todos se van a quedar en sus hogares, porque ahí ya lo determinado. Bueno, eso es una probabilidad como lo hemos estado señalando finalmente, ¿cierto? Viene a ser una probabilidad. Puede ser sí o puede ser no. Ahora, no obstante, también nos señala la motivación. Eso sí creo que me parece muy trascendental. En cuestiones de prisión preventiva se ha hablado mucho sobre estos criterios relacionados a los aspectos de motivación. Y se llamó mucho la atención cuando se decía que se declaran muchas veces los requerimientos de prisión preventiva fundados
y uno las empieza a analizar y lamentablemente se dan cuenta que a veces tienen mucho contenido y cantidad no significa tema de calidad, ¿cierto? O sea, mucho contenido en este documento, pero poca información. Entonces, yo creo que sí, de que cuando piden o exigen a través de este acuerdo plenario que se precise o no el cumplimiento de cada uno de estos presupuestos materiales, termina siendo fundamental, termina siendo importante. Entonces, sobre todo este peligro de fuga, al momento de motivar, no sería pues una motivación suficiente señalando de que la sola emergencia ya elimina todo peligro de fuga, ¿cierto? Todo peligro de fuga, partiendo de que ello está relacionado también con los otros elementos del arraigo, y ya les he mencionado, el contexto del arraigo laboral muchas veces, varios desempleos existentes. El caso de las personas que no han podido pagar quizás un lugar allá donde se encontraban viviendo, una residencia habitual, porque la cantidad que pagaban era alta y tuvieron que irse a otros lugares para vivir, a otros cuartos, a otro departamento con menor precio. Entonces, esos otros factores también se tienen obviamente que analizar. Y el tercero, cuando hablamos de modificar, ocultar, también hemos señalado que estamos mencionando ahí cuestiones probabilísticas. Entonces, conclusión, la situación de emergencia sí nos permite realizar un análisis importante, pero no elimina de por sí cuestiones de no requerir prisión preventiva, porque estas siempre van a estar regidos en el análisis de cada uno de sus presupuestos materiales. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, agradecer a cada uno de ustedes, a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla por la cordial invitación y a todos ustedes que han estado presentes, muchísimas gracias por su atención y Dios mediante espero verlos en una próxima oportunidad. Muy agradecidos por su excelentísima ponencia, señor doctor. A continuación daremos lectura a una pregunta formulada por los asistentes. En caso que el investigado sea del mismo entorno familiar, ¿podría obstaculizar con la investigación? Si el familiar forma parte del entorno familiar, ¿no? Si una persona, bueno. Obstaculizar la investigación es un criterio más demostrativo. Yo cuando empiezo a hablar entre el análisis de un tema de peligro de fuga y un tema de obstaculización, las posibilidades de peligro de fuga finalmente vienen a ser ello, cuestiones de probabilidad. Cuestiones de probabilidad. La persona no puede tener arraigo, ¿de acuerdo? La persona no tiene arraigo domiciliario, no tiene arraigo laboral, pero puede quedarse en un mismo lugar. Puede quedarse en un mismo lugar. O sea, analizarlo otro es una posibilidad, por eso en su momento se decía, no, solamente para acreditar cuestiones de peligro de fuga tendríamos demasiado movimiento migratorio y ojo, que no sea movimiento migratorio producto de alguna actividad laboral que él realizando viajes a otros lugares, sino que sea movimiento migratorio por otras actividades. Entonces, esta persona en cualquier momento se podría ir. Y se llegó incluso a sostener que solo y solo sí sería peligro de fuga cuando la persona está con un pie y medio fuera de nuestra frontera nacional. Entonces, yo sí parto que es finalmente una cuestión probabilística. Pero en la cuestión de obstaculización, eso sí es algo concreto. La cuestión de obstaculización sí es algo concreto, como el cual yo les estaba señalando. Uno solicita información, documento, se hace la pericia porque la persona que se le cita dice, no, él no firmó dicho documento y evidenciamos una cuestión de una firma falsificada, ¿cierto? Una firma falsificada. ¿Que esta persona puede influir a que otras personas no declaren en su contra? Obviamente que sí. A veces en el mismo interrogatorio, en la versión que ellas dan, y luego lo acreditamos que la versión que ellos han dicho, no han buscado de alguna forma incriminar, por una cuestión lógica también. Él viene a ser su superior jerárquico y alguien que tiene en su contra, él sí puede leer las declaraciones y si no, de patitas a la calle. Y hay varias personas que dieron declaraciones y que se han quedado sin trabajo, posiblemente y en justificación por un recorte de personal. Entonces, ¿podría haber obstaculización? Sí. ¿Podría obstaculizar el mismo imputado? Sí. ¿Podría obstaculizar su abogado? Sí. Ahora, si un tercero obstaculiza, como menciona un familiar de ello, pues bueno, nuestra norma va regido fundamentalmente a lo que es el sujeto procesal, es decir, el imputado, ¿no? El imputado el que obstaculiza. Ahora, ¿él podría pedir a otro que alguien obstaculice? Bueno, finalmente también es una posibilidad que uno tendría que acreditarlo como tal.
Muchas gracias por la respuesta, señor doctor Emerson Chávez Panduro. Acto seguido invitamos al señor doctor César Augusto Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Emerson Chávez Panduro en agradecimiento de la ponencia Prisión Preventiva en tiempos de COVID-19, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Bien, bueno, voy a permitir agradecer al doctor Sergio Emerson Chávez Panduro por esta ponencia y por esta serie de reflexiones que el día de hoy ha compartido desde la academia también, lógicamente, con nosotros en relación a la prisión preventiva como medida cautelar y, cómo no, considerando también esta situación que es un hecho real, un hecho notorio, que no requiere probanza, que es el tema de la pandemia COVID-19. En ese sentido, doctor Chávez, estamos muy agradecidos por su ponencia y esperamos tenerlos en otra oportunidad. Se le va a hacer llegar su certificado vía los medios virtuales. Estamos atentos a otra próxima ponencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Señores doctores, ¿me permiten una foto, por favor? ¿Podría activar su cámara el doctor García Santos? No. Un momento, por favor. Muchísimas gracias, señor doctor Chávez Panduro. Muchísimas gracias, señor doctor César Riveros, y a todos los presentes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.